¿Exportas a México? Hay una nueva ley aduanera y tienes que informarte si exportas desde Europa. En España, el año pasado se han importado aproximadamente 521 millones desde México y se han importado 348 millones en mercancías, en productos, según el Observatorio de Complejidad Económica. Pero ahora se está trabajando en una nueva ley aduanera que va a afectar a cómo se realizan las exportaciones entre las empresas europeas y México. Está con nosotros para contárnoslo Óscar Rueda, fundador del consorcio jurídico aduanero Kangaroo International Projects y Trade Masters. Buenas tardes, Óscar. Bueno, buenos días para ti, ¿no? Desde México. Hola Lara, muy buenas tardes para ti y para todos los que nos escuchan a través de Tinku TV. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Y además, bueno, por todo tu bagaje en este tema de exportación, me gustaría que introdujeras un poquito a nuestra audiencia, ¿no? Para saber por qué se está haciendo esta nueva implementación o esta nueva ley en México y cuál va a ser su alcance. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, nosotros en México somos un país altamente de comercio exterior por nuestra situación geográfica, claro, como vecinos de los Estados Unidos de América, pues eso nos ha provocado ser un país altamente importador y exportador. El comercio exterior para México representa cerca del 70% de su Producto Interno Bruto. Entonces es una actividad esencial para la economía de nuestro país. Nosotros en el sexenio pasado de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, teníamos una aduana de mandos civiles. Era una aduana que estaba controlada por el Servicio de Administración Tributaria, que es el brazo recaudador de nuestra Secretaría de Hacienda, y a lo largo del sexenio pasado de López Obrador, la aduana pasó a manos del control militar en nuestro país. Se crea ya no la agencia, la Administración General de Aduanas, que era nuestra organización o nuestra institución anterior, y da paso a la Agencia Nacional de Aduanas de México, que es principalmente administrada y operada por las Fuerzas Armadas de nuestro país, por la Secretaría de Marina, principalmente hablando de los puertos de nuestro país que tienen aduanas, ¿no? Con este cambio de una administración civil a una administración militar en los puertos mexicanos y en general en todas las aduanas, pues bueno, vimos un enfoque distinto en el tema de la fiscalización del comercio exterior. Pasamos de ser una aduana muy fiscalizadora en cuanto a la recaudación de impuestos, que todavía lo somos, pero adquirimos un carácter de pues evitar cuestiones de seguridad nacional, ¿no? De evitar contrabandos, de evitar tráfico ilícito de sustancias, de armas, de personas inclusive, y bueno, el corte militar que hoy opera las aduanas, pues claro que tiene esta nueva perspectiva, ¿no? Con esta nueva perspectiva, las aduanas mexicanas han sufrido cierta parálisis, porque en el afán de nuestros militares de inspeccionar toda la carga, bueno, pues se han prestado diversas situaciones que han entorpecido nuestra agilidad en el comercio exterior. Después de todo este preámbulo, tenemos una situación muy novedosa, muy en boga en nuestro país, digo, lamentablemente, que es algo que llamamos nosotros el huachicol fiscal. Esto es el contrabando técnico de combustibles hacia nuestro país. El contrabando técnico quiere decir que hay importadores a México que declaran, no sé, aceites minerales u otro tipo de sustancias y lo que están importando en realidad son gasolinas y combustibles. Obviamente no pagan los impuestos correspondientes y esto ha provocado una deficiencia de recaudación tan solo de nuestro impuesto especial sobre productos y servicios, calculada en 600,000 millones de pesos, que es, bueno, un monto inimaginable, ¿no? Entonces, eso ha provocado que las autoridades busquen endurecer más aún los controles y por eso viene la reforma a esta ley aduanera. ¿Cómo va a impactar a las empresas europeas, por ejemplo, que operen con México, este endurecimiento de las medidas? Sí, bueno, definitivamente el endurecimiento va a afectar
principalmente a los importadores y exportadores mexicanos, ¿no? Esto es un cuello de botella y un encarecimiento en la operación aduanera de quienes estamos en el día a día en las aduanas. Vemos que hay nuevos controles, hay una alza espectacular para el pago de multas, se elevaron 300% las multas que se encontraban previstas, o bueno, que todavía hoy mientras hablamos están vigentes. Eh, y en general prevemos mayores costos y tiempos para quienes cruzamos las aduanas mexicanas. O sea, el problema principalmente va a ser para el usuario en México. Esto desde luego tiene afectación hacia empresas europeas, empresas españolas, principalmente cuando tengan contrapartes del mismo grupo, ¿no? Lo que nosotros llamamos empresas vinculadas o en materia fiscal se denominan empresas con precios de transferencia, no partes relacionadas. Entonces, bueno, si tenemos partes relacionadas, definitivamente el grupo se puede ver afectado en cuanto a tiempos de entrega de sus mercancías y en cuanto a costos directos por atrasos y probablemente por nuevas multas en el mundo de las aduanas. Pero más allá de este atraso, la nueva ley aduanera también prevé una serie de controles adicionales por lo que hace a la documentación de las operaciones de comercio exterior. Se tiene ahora que presentar desde antes del despacho aduanero de forma anticipada a través de nuestro sistema de ventanilla única de comercio exterior una serie de documentos que pretenden soportar ya no solo la operación aduanera, sino también la operación fiscal y financiera de la operación de comercio exterior. Ahora es necesario soportar pagos a los proveedores extranjeros. Por lo tanto, un cambio, una práctica más pertinente va a ser no generar facturas o pagos globales de mercancía, sino mejor, digamos que contenedor por contenedor, envío por envío, el pago de una factura para que podamos soportar en México correctamente el valor en aduanas declarado como valor de transacción que refleja esa factura. Vamos a tener que soportar ahora anticipadamente los cargos incrementables al valor en aduanas, que estos son los fletes internacionales, los seguros, las maniobras en el extranjero, y necesitamos de los proveedores europeos, españoles, pues que nos faciliten y nos transparenten esta información que ahora se requiere antes del despacho. Y un elemento muy importante de esto es que hoy la ley aduanera exige que se presenten los contratos de las transacciones que realicemos con los proveedores extranjeros. Esto es algo que el derecho internacional no prevé. Nosotros somos parte, igual que ustedes, de la Convención de Viena sobre la compraventa internacional de mercancías. Y dicha convención no prevé ninguna formalidad escrita para los contratos. Lo mismo sucede en nuestra legislación doméstica. Nuestro Código de Comercio en México no prevé, no exige una formalidad escrita para la validez de los contratos. Sin embargo, la ley aduanera hoy lo va a exigir. Entonces se va a volver importante también para con nuestras contrapartes europeas y españolas, pues bueno, ahora necesitamos formalizar los contratos que nos faciliten y va a ser muy común ver que las empresas mexicanas empiecen a solicitar cada vez más información de soporte, incluidos los contratos que no estamos acostumbrados a utilizar. Pues es muy interesante esto que nos cuentas. De hecho, voy a aprovecharlo para hacer un llamamiento a la audiencia, recordarle que nos puede dejar sus comentarios. Tienes esta situación, tu empresa exporta a México, déjanos tus comentarios, a ver cómo te va a afectar y qué dudas tienes. En YouTube puedes seguirnos. Yo te quería hacer otra pregunta, Óscar, porque entre las novedades que he visto, ¿no? Veo que no sé si se refuerzan o se crean, porque no sé cómo lo tenéis establecido allí en México, pero las figuras del operador económico autorizado y los recintos fiscalizados estratégicos, ¿no? Con el fin de ganar confianza. ¿Qué implica realmente esta implementación? Bien, mira, sí tenemos estas dos figuras. Curiosamente, en nuestro país no existe la figura de la zona franca, como sí hay en otros países que digamos que llegamos a un almacén del estilo inbound, en donde no se causan los impuestos y si la mercancía no va a permanecer en México, nunca se causaron impuestos al comercio exterior. Como tal, una zona franca nosotros no tenemos. Tenemos algunos regímenes aduaneros que de alguna manera suplen el tema de la zona franca. Uno de esos regímenes aduaneros es el recinto fiscalizado estratégico.
Este régimen aduanero permite la introducción de mercancías a determinados almacenes estratégicamente colocados a lo largo del país para que en dichos almacenes se puedan llevar a cabo ciertas actividades: almacenaje, transformación, exhibición, etiquetado, laboratorios, venta de las mercancías. Hay una serie de actividades que se pueden realizar mientras la mercancía está en el recinto fiscalizado estratégico. Únicamente determina o calcula el pago de impuestos y es hasta su extracción de dicho régimen, ya fuera a la importación definitiva, o bien a su retorno al extranjero, o bien a un régimen de importación temporal, por ejemplo, bueno, en donde se van a causar las contribuciones. Este régimen se está viendo ahora afectado con una obligación nueva de dejar un depósito aduanero de garantía. A través de una cuenta aduanera de garantía tenemos que dejar un depósito por el valor de las posibles contribuciones. Y esto desvirtúa por completo la facilidad del régimen. Lo que yo tenía de facilidad era diferir el pago de las contribuciones si acaso se realizaría una importación definitiva, y con esta modificación pues ahora tengo que dejar depositado el posible pago de las contribuciones y el beneficio financiero se pierde para este régimen. Mientras que para el esquema del operador económico autorizado, nuestro esquema OEA, pues simplemente se endurecen los requisitos, se establecen nuevos supuestos para poder acogernos a ese beneficio y con ello tener, en teoría, menos inspecciones por parte de la autoridad al ser un operador confiable y acceso inclusive a carriles exclusivos para un despacho más ágil. Es un poco más en la teoría que en la realidad, porque en realidad vemos que el régimen de todas maneras es auditado y supervisado constantemente por las autoridades, pero en esos dos esquemas o esas dos figuras, esos serían los cambios que reporta la nueva ley aduanera. Sin duda vemos, ¿no?, todo ese endurecimiento que nos comentabas al principio, precisamente para evitar sanciones, lo que nos has comentado a lo largo de la entrevista, con toda tu experiencia en este tema. ¿Qué papel, en tu opinión, crees que juega el compliance, podríamos decir aduanero, ¿no?, de cara a las empresas, de cara a que puedan trabajar, prevenir esas sanciones? Bueno, no sé cómo les asesoráis vosotros, cuéntanos un poco más. Claro. Bueno, el compliance ya no es algo opcional, sobre todo porque con la nueva ley aduanera el compliance se tiene que demostrar de forma anticipada, lo cual es inclusive pues contrario a los principios de nuestro derecho fiscal, que son principios de autodeclaración, en donde posteriormente uno es sujeto a auditorías. Bueno, ahora se está rompiendo ya con ese principio y la declaración se tiene que hacer anticipada al despacho aduanero a través de nuestro sistema electrónico de aduanas, nuestra ventanilla única. Entonces, el compliance se vuelve fundamental. Ya no podemos operar comercio exterior sin un debido compliance anticipado al despacho. Y para nuestras operaciones con la Unión Europea y con España en general, bueno, se va a requerir una técnica superior en cuanto a la elaboración de los documentos que se presentan a despacho aduanero. Las facturas comerciales que utilicemos entre México y España tienen que venir perfectas como lo marca nuestra legislación. Nosotros tenemos una regla en particular que establece cuáles son los requisitos que deben de contener las facturas de nuestros proveedores en el extranjero. Entonces, ahora vamos a tener una mayor comunicación con el proveedor extranjero para solicitar que las facturas vengan casi perfectas. El tema de certificación de origen, como sabes, nosotros tenemos un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y México, y bueno, ahora es obligatorio soportar con documentación adicional, pues que el certificado de origen o la declaración de origen en factura fueron debidamente expedidas. Y como te comentaba hace un momento, pues el contrato con el proveedor internacional y el importador mexicano se vuelve obligatorio. Entonces, definitivamente tenemos que robustecer nuestro compliance desde el llenado de los documentos que nos expidan nuestros proveedores en España y en Europa. Óscar, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo, por conectar desde México y por no explicárnoslo un tema tan complejo con tanta claridad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Nosotros queremos saber tu opinión sobre lo que nos ha comentado Óscar. ¿Exportas o importas en México? ¿Te van a afectar esta nueva reglamentación? ¿Tú qué opinas? Por nuestra parte, vamos a ver más proyectos de Tinku.